Les toca a todas y todos ustedes, verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá. Ustedes seguirán haciendo historia. Reconocemos la agenda de la mayoría, pero la mayoría también debe reconocer la agenda de la oposición. Y más cuando la elección que ganó la próxima presidenta de México está señalada nacional e internacionalmente como una elección inequitativa por la participación abierta y descarada del todavía presidente de México. Lo único inequitativo que hubo en el proceso electoral es que el pueblo de México nos dio 6 de cada 10 votos. Eso sí fue inequitativo. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, inicio de mes, en domingo 1 de septiembre del año 2024, vamos con información pregoneros porque el día de hoy se llevó a cabo este sexto informe de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy por la tarde ya la entrega de este informe en la Cámara de Diputados, en el Congreso con todos las legisladores de esta nueva legislatura, mis estimados pregoneros, senadores, senadoras, diputados, diputadas, y ahí llegó Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, entregándole a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también a Fernández Noroña de la Cámara Alta del Senado este sexto informe de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cómo les dolió, cómo les ardió las palabras por parte de Luisa María Alcalde Luján. El día de hoy, la secretaria de gobierno hago entrega del último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país y también deseándole lo mejor a nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Todo ese discurso no le gustó, les hizo enojar muchísimo a esta oposición, sobre todo a los panistas que de por sí son muy poquititos en esta nueva legislatura por la mayoría calificada que tiene Morena y sus aliados. Vean nada más cómo se presentaron esos panistas diciendo: somos la resistencia, la principal fuerza de oposición y no le vamos a fallar a México en esta sesión del Congreso General. Y vean, subió a tribuna la senadora Noemí Berenice Luna, diputada del PAN, reprocha a Ifigenia Martínez, mis estimados pregoneros, a la presidenta de la Cámara de Diputados, que ignoró una moción de orden de los opositores de esta oposición moralmente derrotada y pequeñita para que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, no diera ningún mensaje, ningún discurso el día de hoy en esta entrega simbólica de este sexto informe de gobierno. No se autorizó un mensaje y así las rabietas por parte de la panista y la terminaron callando. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Este fue el momento. Hola, hola, se escucha ahí. Muchísimas gracias, querida Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, senador Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores. Qué bien se escucha eso. Diputadas, diputados, senadoras, senadores. Acudo ante esta soberanía en representación del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cumplir con la obligación republicana y dar cuenta. Es un honor estar con Obrador. Para cumplir con la obligación republicana y darles cuenta, informarles sobre el estado que guarda la administración pública federal. Este informe
y nunca hay que olvidarlo. Representa la lucha de muchos años, no solo de un hombre, sino de millones de mujeres y hombres que desde hace muchos años decidieron acompañarlo, que no se dieron por vencidos, que nunca le dijeron adiós a la esperanza y que tuvieron la valentía de sentirse libres, la arrogancia de sentirse libres, y eso permitió que sentáramos las bases de la cuarta transformación de la vida pública de México. En este documento que hoy entregamos está la esencia del humanismo mexicano, de la más justa distribución del ingreso y la riqueza, que se traduce en que, como lo dijo hoy el presidente en la plaza pública, los que antes no pagaban impuestos hoy paguen, y que esos recursos se destinen a los que menos tienen, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes de las escuelas públicas, a los jóvenes, a los campesinos. Y no son programas sociales, hoy son derechos sociales. Gracias a todas y todos ustedes. Y todo esto se ha logrado sin incrementar impuestos, sin endeudar al país, implementando una fórmula que parece sencilla, pero que nunca se había implementado, que es acabar con la corrupción y acabar con los privilegios. Con un ejercicio honrado del presupuesto en tan solo 6 años, se han logrado construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, distritos de riego, hospitales, plazas, universidades. Hemos recuperado las empresas públicas y también la rectoría en nuestros recursos naturales. Como nunca se ha incrementado el salario, al doble el salario mínimo, y lejos de distorsionar la economía, hoy tenemos máximos históricos en empleo formal, máximos históricos en salario promedio y máximos históricos en inversión extranjera. El peso pesa como una moneda en el mundo y les consta como nunca se ha defendido la soberanía. Y hoy a México se le respeta. Así que no es ninguna casualidad que apenas hace unos meses más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieran que continuara el segundo piso de la transformación. Tampoco es una casualidad que decidieran que fuera una mujer, la primera mujer presidenta de nuestra patria, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero quizá uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento más adelante regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya probado, que es que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La ruta es la democracia. Compañeras y compañeros, les informo que el presidente ha decidido no hacer uso de su facultad para poder presentar una iniciativa preferente. Como ustedes saben,
Este recinto cuenta ya con las iniciativas de reforma constitucional que fueron presentadas por él el pasado 5 de febrero. Les toca a todas y todos ustedes, verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá. Ustedes seguirán haciendo historia. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia! Muchísimas gracias. Señora Presidenta, quisiera empezar recordándole con mucho respeto que la mesa directiva puede otorgar o no una moción, pero no ignorar a una legisladora que estaba solicitándole una moción de orden. Una moción de orden porque en ningún momento en la Junta de Coordinación Política se autorizó que se diera un mensaje aquí por parte de la secretaria de Gobernación, y mucho menos que viniera a hablar como líder de un partido político, olvidándose del carácter republicano que debe tener la secretaria de Gobernación. Diputados y diputadas, de verdad así empezamos este ejercicio legislativo queriendo callar las voces de la oposición. ¿Dónde está su voluntad al diálogo? Evidentemente vengo aquí a hablar a nombre de las y los legisladores del Partido Acción Nacional, el principal partido de oposición del país. Sí, el más importante, por la voluntad de las y los electores, de nadie más. El partido de oposición que más votos recibió en las urnas y que pese a eso las autoridades electorales se negaron a reconocer la representación que nos correspondía en esta soberanía. No se equivoquen, a ustedes nadie les otorgó la mayoría calificada. Aquí hay una mayoría artificial, una mayoría que contrasta con lo que sucedió en las urnas. Porque nunca olvidemos, no lo olviden, compañeras y compañeros del oficialismo, el 43% de los electores no votó por ustedes. La historia nos observa y es nuestra responsabilidad actuar con el compromiso y la visión que exige el presente. México atraviesa momentos únicos que nos dan la oportunidad de nuevos desafíos. Iniciamos hoy una nueva legislatura del Congreso de la Unión, la 66ª, y con ella la posibilidad de rectificar el camino hacia un horizonte de entendimientos, no de sometimientos. La construcción de la democracia y las instituciones requirió de hombres y mujeres talentosos, con altura de miras, con generosidad. Hoy nuestro reto es preservar los valores que nos unen, como la democracia, la división de poderes y la transparencia. Acción Nacional acude a esta cita con la convicción plena de que nuestro actuar en el poder legislativo será el de una oposición seria, responsable, pero determinada
a cumplir con nuestra misión de defender las instituciones del Estado mexicano. Los legisladores del PAN somos conscientes de la capacidad de acción que tendremos en un Congreso conformado por una mayoría amplia que contrasta con lo que pasó en las urnas. La historia pondrá a cada quien en su lugar. Desde el PAN les recordamos que tenemos una responsabilidad de enorme magnitud. Sabemos lo que recae sobre nuestros hombros. Estamos aquí no solo para representar a nuestros electores, estamos aquí para trabajar en beneficio de los mexicanos. Este debe ser un tiempo para el diálogo, para escuchar, para actuar con prudencia y sabiduría. La historia nos enseñó que solo a través de la unidad y el consenso podemos superar los grandes retos que nos impone la realidad. La unidad, sin embargo, no significa uniformidad. Es natural que existan diferencias de enfoque y de opinión. Nuestra diversidad de pensamiento es una fortaleza, no una debilidad. Pero esas diferencias deben ser un puente hacia el consenso, no un muro que nos divida. El diálogo respetuoso y el debate franco e incluyente deben ser los pilares de nuestra democracia. Como oposición, prometemos ser firmes, pero justos, críticos, pero constructivos, siempre priorizando el bienestar de la nación por encima del interés partidista. La política se puede definir como el arte de lo posible y hoy más que nunca debemos encontrar puntos de encuentro, construir puentes y abrir ventanas donde se cierran las puertas. Ese es el centro del pensamiento humanista y la democracia solo se fortalece en la diversidad de ideas, en la confrontación respetuosa de posturas y en la capacidad de alcanzar consensos. Nuestro país necesita de una visión republicana que ponga en primer plano a las y los ciudadanos. Necesitamos trabajar juntos para fortalecer nuestras instituciones, garantizar el equilibrio entre los poderes, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas y hacer que los derechos de todas y todos los mexicanos sean respetados. No podemos permitir que las divisiones nos debiliten. Solo mediante la cooperación y el entendimiento podremos avanzar hacia un México más justo y próspero. Reconocemos la agenda de la mayoría, pero la mayoría también debe reconocer la agenda de la oposición. Y más cuando la elección que ganó la próxima presidenta de México está señalada nacional e internacionalmente como una elección inequitativa por la participación abierta y descarada del todavía presidente de México. Sí, está señalada la legitimidad, incluyendo la legitimidad de las y los legisladores oficialistas que están aquí, que con traspaso de votos y fórmulas lograron una mayoría que las y los ciudadanos de México no les otorgaron. Somos oposición y también somos propuesta. Nuestra agenda legislativa tendrá como base de nuestra acción política la defensa de las instituciones democráticas y de los contrapesos que son necesarios para la vida de la República. También les decimos, México no aguanta más inseguridad. Estamos ante uno de los más grandes retos de nuestra historia. La pacificación del país depende no de esfuerzos aislados ni solitarios. La pacificación del país necesita acciones gubernamentales bien definidas y delineadas.
Otro tema que nos preocupa es la corrupción solapada desde el gobierno. Esa corrupción que en el mundo se ejerce gracias a los gobiernos. Y les decimos, seguiremos atentos y denunciaremos cualquier acto de corrupción, sea cual sea el orden de gobierno. Somos oposición y marcamos nuestra raya frente a la destrucción de las instituciones del Estado mexicano. Somos oposición y marcamos nuestra raya frente a la reforma judicial, que claramente es una venganza y no una búsqueda de mejora. Somos oposición y marcamos nuestra raya frente a los desacatos que desde esta legislatura quieren hacer a una orden de un juez, porque nos guste o no nos guste, ya nos sancionaron. Pintamos nuestra raya frente a la destrucción de los órganos autónomos y frente al debilitamiento de la división de poderes, de la democracia y de la libertad. Somos oposición, pero no una oposición ciega o radical. Oposición sin complejos, que puede votar con la mayoría siempre y cuando se trate de acciones a favor de México. Oposición que busca consenso y que tiene una agenda propia que pone a las personas al centro, una agenda verdaderamente humanista. Oposición que no está dispuesta a convalidar fraudes como el de Venezuela, pero que tampoco está abierta a permitir que no se cumplan nuestras leyes cuando intervengan otras naciones en nuestro país. El posicionamiento con el que me ha honrado mi partido, Morena, quiero hacer algunas precisiones para ilustrar a esta asamblea. Primero, lo único inequitativo que hubo en el proceso electoral es que el pueblo de México nos dio 6 de cada 10 votos. Eso sí fue inequitativo. Fue inequitativo que la voluntad popular redujera a su real expresión a quienes se han manifestado reiteradamente en contra del pueblo. Fueron nada más 30 años y el pueblo sabe entender, razonar y votar. Coincido en que son oposición y espero que lo sigan siendo por muchos sexenios. Quiero también expresar que no se equivocó, no malinterpretó el reglamento la presidenta de la mesa directiva. Fuimos convocados a esta sesión de Congreso General para recibir, conforme a lo que establece la ley, el informe que presenta el ciudadano presidente de la República. En su representación vino un activo de nuestro movimiento, sí, una secretaria inteligente, sí, con carácter, sí, pero hizo uso de su derecho para expresar los sentimientos en esta asamblea. Honorable Congreso de la Unión, compañeras y compañeros legisladores, distinguidos invitados, con el permiso de la mesa directiva, de su presidenta, del presidente del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, al pueblo de México, quiero nuevamente agradecer la distinción de mis compañeras y compañeros legisladores de nuestro movimiento transformador por darme su confianza para hablar en este acto republicano en el que se instala formalmente el Congreso General de México. Agradezco profundamente a los medios de comunicación, sean testigos, y a quienes nos escuchan y ven,
a través de las redes sociales. Aquí está reunida, en este imponente recinto Casa del Pueblo, la expresión genuina de la voluntad libre de millones de mexicanas y mexicanos que nos dieron con su voto a todos la representación de su voluntad soberana. Ahí están estos panistas haciendo rabieta por cualquier cosa. Eso es lo que van a hacer: gritos, show, circo, como nos tienen acostumbrados. Así lo hizo la diputada el día de hoy, como les acabo de mostrar, Berenice Luna, y ahí acompañada de Marco Cortés, mis estimados pregoneros, y estos panistas totalmente impresentables. Pero bueno, ellos siguen festejando que son una oposición muy, muy pequeñita. Todo les hace mal a estos panistas. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.